Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. Ideología de género. La verdad es relativa. El aborto es un derecho. Dios no existe. La Biblia es inventada y no es de Dios. El emperador Constantino inventó el cristianismo o usó su poder para instaurar la religión cristiana. Que el Génesis fue inventado. Jesús no existió. Todas las religiones son verdaderas. No hay pruebas científicas de la verdad del cristianismo o de Dios. No hay evidencias de Dios. La historia de Jesús es un refrito de varias historias antiguas anteriores al cristianismo. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué hay tanta maldad, sufrimiento y dolor en el mundo? Y esto es solo el inicio de una lista mucho más larga de las ideas, argumentos que nuestros hijos escucharán en todos lados, en la misma familia, en los vecinos, el colegio, en el equipo de béisbol, de fútbol y su propia mente. Y para nosotros los padres que somos cristianos, nos sentimos como si nos enfrentamos a una guerra en la que pensamos que saldrán nuestros hijos heridos o pueden morir en medio de esa batalla. En medio de todo esto. Por eso es tan necesario conversar sobre esto sin dulces relativismos y prepararnos los padres a estar a prueba de balas. Y eso significa que puedas estar capacitado sin salir muerto en el intento ante todas estas balas de ideas con trascendentes consecuencias en la vida de tus hijos. Los padres estamos llamados a instruir. Y esto implica más que enseñar normas y reglas o decirles haz y cree aquello, haz esto otro, porque sí. Eso no es instruir. Instruir implica proporcionar conocimientos, habilidades, ideas o experiencias para que vayan en función de una determinada formación. Y en este caso nosotros los padres, en los caminos del Señor. Y esto es más que estar regañando o decir sí o no, sino muchos porqués, cómo, ayudarles a entender. Y cuando no hacemos esto, estamos enviando a nuestros hijos a la guerra con el pecho descubierto. Sé que el episodio de hoy está muy especialmente dirigido a los padres y este podcast va dirigido a un público más abierto, pero sé que todos serán beneficiados con el contenido de hoy porque aunque no tengas hijos, esto te hace consciente de tu propia necesidad de prepararte por tu propia alma y si planeas en el futuro tener hijos, bueno, te hace consciente de esto a tiempo. Y te puedes preparar desde ahora mismo y lo harás de seguro mucho mejor que si no supieras nada. O si ya pasaste la etapa de crianza, podrás ayudar a cualquier joven o niño que esté formándose y que de seguro habrá escuchado todas estas cosas o tiene sus propias dudas y preguntas. Las herramientas y consejos que hoy les voy a compartir son de la escritora y conferencista Natasha Crain de los Estados Unidos, experta en temas de apologética para padres. Es una apasionada en equipar a los cristianos para que piensen más claramente en mantener una visión bíblica del mundo en medio de una cultura secular cada vez más desafiante. Sus escritos y podcasts son súper brutales, como decimos aquí en Venezuela, solo que lamentablemente para mis amigos y hermanos de Latinoamérica tendrán que saber inglés, porque hasta ahora no tiene sus materiales traducidos, aunque sí un par de artículos en nuestro blog en español en crossexamine.org. La pueden buscar. También en su propia página que se llama, es con el propio nombre de ella, que es natashacrain.com.
Es mi oración que este episodio de hoy lo deje animado a ser diligente y no se sienta abrumado por quizás ver que hay mucho que hacer. Recuerde que Dios es quien nos ayuda y todo es un paso a la vez. Pequeños cambios ordinarios que son en el tiempo traducido en cambios extraordinarios. Y quizás sea una oportunidad para que tú mismo crezcas en el conocimiento del Señor, el cual es un deber ser en la vida de un cristiano maduro. Escuchen esta anécdota de Natasha Crain. Ella siempre que enseña sobre la importancia de que los padres instruyan a sus hijos en cómo hacer defensa de la verdad de la fe cristiana, ella siempre le pregunta a los asistentes cuántos de ellos habían ido al evento sabiendo que el mundo se está volviendo muy secular y que por esta razón es probable que la fe de su hijo sea desafiada de alguna manera. Y ella cuenta que el 100% levanta la mano todo el tiempo. Pero también les pregunta a los padres, ¿cuántos de ustedes podrían afirmar que tienen la confianza de que saben específicamente cuáles serán esos grandes desafíos en cuanto a la fe, cómo tratarlos eficazmente con sus niños y cómo se traduce eso en las responsabilidades parentales en el día a día? El 0% levanta la mano todo el tiempo, cuenta ella. Y esto es muy triste porque es la razón por la que las estadísticas de jóvenes yéndose de la iglesia es tan grande. Esta realidad no se percibe tanto mientras son niños porque de alguna manera ellos van con nosotros a la iglesia, quieran o no. Pero una vez que empiezan a tener más independencia y vocalizan individualmente lo que creen, si su fe estuvo sustentada en solo reglas y tradiciones transmitidas, y dado que Dios nos hizo para que tanto la mente como el cerebro funcionen juntos, esta generación no avanzará porque no podrán adorar a Dios con su corazón si con sus mentes creen que no tiene sentido. Dios nos llama a amarle con nuestra mente y corazón. Dios nos hizo con capacidad de pensar, razonar, y esto es así porque podemos alabarle en todo su esplendor, porque Él es la verdad, porque hay razones, porque su gloria es manifiesta y podemos reconocerla, que va muchas veces más allá de nuestra razón, pero no contra la razón. Y nuestros hijos deben conocerle. Pero claro, esto también es importante preguntar y de reflexionar. Si tú como padre tampoco le conoces, entonces no tendrás nada que compartir. Y esto es aún más grave, pero que no pasa nada si es ahora que lo sabes. No te preocupes, hoy es tu día para darle prioridad a todo esto. Bueno, entonces, continuando con lo que venía contándoles sobre las dos preguntas que Natasha Crain hace a los padres en sus eventos, es un hecho casi universal en todos lados de las iglesias de los Estados Unidos, pero que también lo es aquí en nuestra región latina. Los padres saben que hay un problema, pero no saben cómo solucionarlo. Es por eso que ella escribió un libro que está solo en inglés, pero si quieren saberlo cuál es, les doy el nombre. Es Keeping Your Kids on God's Side, 40 Conversations to Help Them Build a Lasting Faith. Mantener a tus hijos del lado de Dios, 40 conversaciones para ayudarles a edificar una fe duradera. Con este libro, ella ayuda a los padres a identificar y a comprender 40 de los desafíos más importantes en cuanto a la fe que necesitan abordar con sus hijos para que esos desafíos ya no se vean tan ambiguos o no sean tan inmanejables. Pero una vez que los padres logran tener este entendimiento, sigue presente la pregunta: ¿cómo hacemos todo eso en nuestra vida diaria, en la cotidianidad, en el día a día de la crianza? Aquí van los consejos que ella da y tome nota. Aunque esto está publicado también en nuestros blogs en español de crossexamine.org con el título de 5 cosas que los padres cristianos deben hacer para criar hijos piadosos en un mundo secular.
Y lo primero es que los padres deben comprometerse a profundizar continuamente en el entendimiento del cristianismo, y esto es algo que yo siempre lo converso cada vez que puedo. En un mundo secular, los niños siempre se enfrentarán a desafíos en cuanto a su fe, especialmente de los ateos. Los ateos a menudo están bien preparados para presentar sus argumentos en contra de Dios y específicamente en contra del cristianismo. Desafortunadamente, muchos padres cristianos no están igualmente preparados para enseñarles a sus hijos a defender la verdad del cristianismo y proclamar sus creencias. Las preguntas de ¿qué evidencias hay de la existencia de Dios? ¿Por qué un Dios bueno permite la maldad y el sufrimiento? ¿Cómo un Dios amoroso puede enviar a gente al infierno? ¿Es la fe en Dios contraria a la razón? ¿Cuáles son los hechos históricos de la resurrección con los que casi todos los eruditos están de acuerdo? ¿Cómo pueden creer los cristianos que los milagros son posibles? ¿Cómo sabemos que la Biblia que tenemos hoy dice lo que los autores escribieron originalmente? ¿Cómo es que la Biblia pareciera que apoya la esclavitud, la violación y los sacrificios humanos? Los padres poco saben ayudar a sus hijos a responder estas preguntas. Quizás en otros tiempos este tipo de cuestionamientos hacia la fe cristiana no eran tan agresivos, al menos no en los últimos 30 años. En tiempos anteriores de filósofos ateos, claro que sí. Y claro que siempre han existido estos temas. Incluso salen en los Salmos sobre los que niegan la existencia de Dios y en Romanos. Pero en este especial momento en el que estamos viviendo hay un resurgimiento a estar en duda de conocer la verdad o no creer que exista la verdad y por ende Dios. Estamos en una sociedad posmoderna. Así que, tal como lo dice Natasha, es imposible que los padres puedan evitar tratar preguntas difíciles de la fe con sus hijos. Entonces, estos desafíos del presente requieren mucho más de los padres cristianos. Debemos conocer cuáles son esos grandes desafíos, equiparnos para hacerles frente y comprometernos a profundizar continuamente en el entendimiento de nuestra fe para que podamos guiar a nuestros hijos debidamente. Segundo, los padres deben hacer intencionadamente un espacio espiritual en sus hogares. Por supuesto, no basta profundizar tu propio entendimiento del cristianismo, ¿no? Yo como padre, yo sí sé. De alguna manera, eso que sabes debes traspasar ese entendimiento a tus hijos y ese traspaso requiere de un tiempo preparado cuidadosamente. El tiempo de conversaciones de fe que necesitamos tener con nuestros hijos hoy no van a suceder de manera significativa por pura casualidad, a menos que te hagas un espacio espiritual para ellas. Y por espacio espiritual, Natasha se refiere a un tiempo exclusivo para comprometerse como familia, a crecer en el entendimiento y en la relación con Dios. No hay ninguna razón por la que un momento como este no deba programarse, así como se programan todas las demás actividades que tenemos en nuestro día a día. Si actualmente no lo estás haciendo, comienza, como dice ella, al menos con unos 30 minutos por semana. Es una cantidad de tiempo razonable para cualquier familia y siempre puedes empezar por allí y de ahí pueden tener y disponer más tiempo. Tercero, los padres deben estudiar la Biblia con sus hijos, pero seriamente. La mayoría de los cristianos saben que estudiar la Biblia es importante, pero las estadísticas muestran lastimosamente que probablemente no lo estés haciendo. Menos de 1 de 10 familias cristianas estudian la Biblia juntos en una semana determinada. Si tus hijos perciben que has puesto a la Biblia a un lado de las cosas importantes, tienen muy pocas razones para verla como el libro de autoridad, tal como lo afirmamos nosotros como cristianos. No tiene ningún sentido que digas que la Biblia es la palabra de Dios si no la tratas como tal, si no es presente en tu vida. Y esto es así a la par
que la Biblia es el punto de ataque favorito de los escépticos y nuestros hijos tendrán una enorme oportunidad de oír que es un libro antiguo, que es irrelevante, lleno de inexactitudes y contradicciones. Así que, si no estudias tu Biblia con tus hijos regularmente, llegará un buen momento en que a ellos ya no les importará lo que tiene este libro para decirles. Cuarto, los padres debemos proactiva y regularmente preguntarles a nuestros hijos qué tipo de preguntas o dudas tienen sobre la fe. En un mundo secular donde los niños constantemente oyen sobre las otras formas de ver la vida, de otras ideas y que estos son diferentes unas de las otras y que compiten entre sí, de seguro que vendrán muchas preguntas a sus mentes. Y es normal que las tengan, pero que lastimosamente la experiencia de la misma Natacha, y comparto esto con ella, los niños o jóvenes en los hogares cristianos muchas veces no comparten sus preguntas con sus padres cristianos, y la razón es porque tienen temor primeramente a sus reacciones, o tal vez simplemente no están interesados siquiera en saber la verdad de su fe porque es irrelevante en sus vidas, lo cual es ya una manera indirecta de decir: no hay verdad y si la hay, no me interesa. Una técnica que Natacha usa y que podemos usarlas todos es hacer un tiempo para hacer preguntas. En el caso de la familia de ella, implementaron una costumbre de tener una noche de preguntas, donde ellos programan ese tiempo para ayudar a sus hijos a estar estimulados a hacer preguntas y aprender. Miren, te podrás sorprender. A mí me ha sorprendido mi hijo con grandes preguntas que las he escuchado incluso de personas adultas. Siempre son conversaciones maravillosas. Nos encanta a mi esposo y a mí a tener este tipo de conversaciones con él. Y bueno, como se podrán imaginar, me encanta hablar y tengo ya casi 20 años enamorada de la apologética. Así que tener este tipo de conversaciones con él es simplemente maravilloso. Me encanta. Bueno, continúo con estos consejos. El quinto y último. Y este es un reto para nosotros los padres, pero es súper importante hacerlo. Nosotros los padres debemos hacerle a nuestros hijos las preguntas difíciles que a ellos ni siquiera se les ocurren. Regularmente, nosotros debemos animar a los hijos a que nos hagan preguntas sobre la fe. Y bueno, van a venir ese tipo de conversaciones y serán geniales. Pero hay muchas preguntas importantes que a tus hijos ni siquiera se les ocurre y que ellos necesitan conocer la respuesta a esas preguntas. Y tú necesitas hacérselas. Y no debes tener miedo, así como, ay, le voy a dejar la duda o ahora va a ser peor. No. Esas preguntas van a venir sí o sí. Tú solo te estás adelantando para poder ser tú quien les enseñes la verdad de esas preguntas, de esos cuestionamientos. Tú les vas a dar las respuestas de ellas. Estás preparándolos para la guerra. Es como una vacuna. Tú debes vacunarlos antes de que sean expuestos al virus de la mentira, al virus de las preguntas con respuestas erradas. Es inmunizarlos antes de que salgan de esa zona de seguridad de tu hogar. ¿O que tú crees que nunca van a salirse de allí? Así como muchos otros temas en el que no esperamos que nuestros hijos nos hagan preguntas de eso y nos vamos adelante y decidimos decir el qué, cómo y cuándo vamos a estar enseñando sobre estas cosas, no debemos esperar entonces que nuestros hijos tengan que hacernos la pregunta para poder nosotros hablarles de esas cosas. Indudablemente van a oír acerca de muchos temas que van a ser propuestos por los escépticos en algún punto. Así que no hay razón para que no lo escuchen de nosotros primero. Y aquí les doy un consejo extra para que podamos ser unos padres a prueba de balas. Aunque si bien es necesario tener un tiempo para este tipo de aprendizaje e instrucción, no es la única manera. Te van a sobrar los momentos para hacerlo sin mucha preparación siquiera, si este tipo de conversaciones están presentes en tu corazón como cristiano y padre.
Y todos los que son padres estarán de acuerdo conmigo que siempre que vamos a ver una película o estamos viendo una película o incluso cuando uno está lavando platos y los hijos están ahí hablando con uno o cuando estamos viendo una noticia, los hijos siempre hablan de esas cosas y hablan de esos temas. Y son oportunidades de oro para enseñarles a pensar bíblicamente, lógicamente, en función de la verdad sobre todos esos temas. Me ha pasado 1000 veces viendo programas de National Geographic, viendo películas, conversaciones casuales de cuando regresa de estar jugando con sus amigos. A veces pequeñas conversaciones de 5 minutos. Fueron momentos para darle cápsulas, pequeñas dosis de la verdad en cualquier tema de la vida. Así que ya vieron que hay muchas formas y muchas oportunidades y espero que hayan tomado nota de esto. Y ya con esto cerramos el episodio de hoy. Yo espero que luego de haber hablado claro, con un café sin nada de relativismos, espero y es mi oración que no hayan quedado dudas. Será entonces hasta una próxima entrega donde estaré abordando otro café sin relativismos sobre un tema que he titulado La nueva era dentro de la iglesia. Como siempre, espero que este tema de hoy haya sido útil para todos ustedes y si crees que esto pueda ser útil para otros, compártelo en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp o Telegram. Apóyanos dándonos tus recomendaciones en las distintas plataformas de podcast donde me puedas estar escuchando. Si lo haces a través de YouTube, dale like y coméntanos qué te pareció este tema. También les recuerdo que pueden escribirme en Facebook en Cross Examine en español y nuestro canal en YouTube. También mis cuentas personales que me pueden buscar por mi nombre, María Andreina Cerrada, en Facebook, Instagram y Twitter, que yo misma les estaré leyendo y respondiendo en cualquiera de ellas. Reciban un fuerte abrazo para todos desde mis hermosas tierras venezolanas. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.